Hola a todos, soy Shenen y esta vez vengo con una premisa bastante diferente a lo que se me suele ocurrir en la neurona sobreexplotada que utilizo para hacer mis vídeos. Ya que esta idea no vino de mi cabeza, sino de mi seguidor @inicora. Quien me mandó por mensaje privado toda una reforma gubernamental que haría él en Argentina si tuviese la oportunidad, y me pidió que la analice para darle unos retoques y una buena crítica a su modelo de gobierno. Que ya adelantado un poco, es una premisa fantástica que choca con la cruda y ruda realidad en la que vivimos. Sin más preámbulos, comencemos. Para evitar confusiones, voy a citar explícitamente las palabras de Inicora para que ustedes también tengan la posibilidad de hacer un análisis. Ya que estos temas son tópicos perfectos para incitar al debate y el intercambio tanto de ideas como de conocimiento. Te cuento bien la idea completa, porque modernización avanzada, MA, no es un eslogan ni una postura ideológica más. MA es un modelo de país, un sistema político e institucional pensado para que Argentina deje de funcionar por parches y empiece a funcionar como un sistema moderno, estable y competitivo. No parte del eje izquierda vs derecha, ni del Estado sí o Estado no, sino de una pregunta más básica: ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Cómo se organiza el poder y cómo se genera estabilidad y crecimiento sostenido? La idea central es esta: Argentina no necesita ser una potencia mundial clásica, necesita convertirse en un hub mundial, un país donde el mundo quiera producir, invertir, educar, investigar y operar. Ya desde este punto podemos darnos una idea de hacia dónde apunta el proyecto como tal. Ser un bastión de la innovación y en cierto modo, volver a las raíces de nuestros bisabuelos criollos y nativos, quienes crearon la Constitución de 1853 con la principal idea de que Argentina tenía que ser un baluarte de la inmigración para nutrir un país poco poblado y desarrollado con inversiones extranjeras. Una nación abierta al globalismo y a las corrientes del mercado. También clavó una estaca en donde debería actuar el Estado Nacional a la hora de actuar en la sociedad y política administrativa, materia que a los que nos gusta analizar nos genera un fuerte dolor de cabeza. Y a los que nos gusta criticar, pan para echarse un festín. Con la idea de dejar de lado la izquierda y la derecha, creo que se refiere a fijar políticas de Estado a largo plazo, uno de los principales problemas que sufrió nuestro país desde su existencia como Estado. Seguramente va a apuntar a planes a largo plazo que mediante una fuerte conciliación política terminen sobreviviendo a las ideologías cambiantes de los gobiernos de turno. Para eso, MA no copia países, integra sistemas que funcionan y los adapta a la realidad argentina. Del modelo nórdico toma la educación pública de altísima calidad, el Estado profesional, la transparencia y la planificación a largo plazo, sin copiar el hiperestado. De Japón, la disciplina, la cultura del mérito, la tecnología aplicada a la producción y la coordinación entre Estado, empresas y educación. De Alemania, la industria con valor agregado, la educación técnica fuerte y las pymes competitivas. De Estados Unidos, la innovación, el emprendedurismo, el mercado dinámico y la capacidad de escalar globalmente. De Suiza y Singapur, la lógica de país, instituciones confiables, seguridad jurídica y eficiencia extrema. De China, la planificación estratégica de largo plazo y la ejecución, sin copiar el autoritarismo. Todo eso se integra, no se imita. Y acá es donde comienzan algunos problemas. Ojo, no tiene nada malo lo que plantea mi compañero. Ya que en el papel, es prácticamente hermoso, ya que busca sacar los mejores fuertes de las sociedades más desarrolladas de la actualidad y adaptarlas a nuestro modelo de gobierno, y eso es un error muy inocente ya que no se tiene del todo en cuenta cómo funciona la cultura argentina en comparación a las sociedades con mejor índice de desarrollo humano. Por ejemplo, si vamos a Japón es muy fácil darse cuenta que los japoneses confían demasiado en otros japoneses. Es muy fácil ser disciplinado y meritocrático cuando tenés la seguridad de que si trabajas en una tiendita frente a la calle y tenés que dejar solo tu comercio, la gente que pase por tu tienda va a agarrar las cosas y el dinero en el mostrador sin necesidad de que los estés vigilando. De hecho, es un valor que se está perdiendo un poco debido al turismo, ya que es muy común encontrar clips de turistas pensando que esas cosas se agarran gratis o que en mala fe se aprovechan de la confianza de los japoneses para no tener que pagar un bocado. Si nos vamos con los nórdicos pasa algo similar, los países nórdicos confían un montón en sus servicios públicos, al punto de que son capaces de crucificar a sus representantes políticos si es que deciden ir por una institución privada, ya que ellos ocupan una muy alta carga impositiva en mantener una salud y educación de la mejor calidad. Ellos son transparentes y reservados por naturaleza, su concepto de felicidad es profesionalidad es diferente al nuestro, en especial en Islandia y Finlandia, debido a que, por cultura, son poblaciones muy introvertidas o poco expresivas a comparación de lo que somos nosotros.
Pero ojo, eso no significa que los argentinos seamos todos monos incivilizados o algún tipo de tribu mesoamericana, ni trato de desprestigiar nuestra cultura, producto de la mezcla perfecta entre europeos del Mediterráneo y tribus locales, sino que intento decir que son culturas que se basan en la confianza interpersonal o high trust societies. La gente de esos locales confían en el sistema, en el tercero y en la población en general. En Argentina es fácil sentir desconfianza de los demás, y no por la inseguridad como principal factor, sino porque tenemos natalmente una viveza criolla que nos hace mirar 2 veces a nuestro enemigo y 10 veces a nuestro amigo. En lo institucional, MA propone modernizar el sistema republicano con un modelo mixto, un presidente elegido por voto popular, como jefe de Estado, figura unificadora y responsable del rumbo estratégico y la representación internacional, un primer ministro y gabinete responsables ante el Parlamento, que gobiernan el día a día y pueden ser reemplazados si pierden apoyo, evitando bloqueos y crisis eternas. Esto reduce el personalismo extremo, mejora la rendición de cuentas y obliga a consensos reales. Esta es de mis partes favoritas, ya que es muy similar a lo que planteaban los radicales en la reforma constitucional de 1991, como tal, ya existe un primer ministro y es el jefe de gabinete de ministros que en la Constitución, intenta actuar como un fusible en situaciones de crisis, para evitar una posible renuncia del presidente, vice o hasta una acefalía presidencial. Pero que en la práctica es como yo en las clases de la facultad. No hace nada, firma la asistencia y se va a su casa. Es muy similar al presencialismo francés o al israelí, solo que al revés, ya que será el presidente quien se encargue de los asuntos exteriores y el primer ministro se encargue de ser la cara política del Congreso, manteniendo su estatus de fusible pero esta vez con más facultades y a su vez, responsabilidad ante el Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores. En economía, MA no hace magia ni eslogans, primero ordena el sistema fiscal y monetario, da previsibilidad y reglas claras, estabiliza expectativas, y recién después define el esquema monetario con datos, no dogma. La moneda se salva cuando el Estado deja de romperla, no con promesas. No está nada mal, de hecho, es lo que se tiene que hacer, pero la pregunta es ¿cómo? Y eso es algo que se viene debatiendo prácticamente desde que existimos como país, entre liberalismo y bienestar, entre arancales y tarifas, entre qué impuestos y cuáles no. Lo verdaderamente malo de esto es que jamás se llega a un acuerdo y como tenemos políticas que con suerte duran 8 años, el siguiente gobierno borra todo lo que hizo el gobierno anterior para que luego ese proceso se repita. Algunas veces fueron antes, como le hicieron a Arturo Illia, quien luego de aplicar medidas socioliberales, terminó siendo derrocado a los pocos años. Y otras veces llegaron después, como lo es el caso del peronismo, incluso después del derrocamiento del general Perón, las dictaduras militares que lo prosiguieron se vieron forzadas a mantener su modelo económico de industrialización pequeña y mediana ya que las veces que intentaron reformar el modelo económico terminaron fracasado. La mejor forma de cuidar la moneda es no tocarla, mantener un flujo estable y fijo de la impresión de billetes, ya que si el Estado constantemente sube y baja la producción de billetes genera lo que siempre nos pasa. La gente pierde confianza en la divisa nacional, compra dólares y oro porque son la opción segura y nuestro peso se termina devaluando, además de que nuestras propias reservas son inestables, lo cual le da poca veracidad y margen de evaluación al peso. En educación, MA es muy fuerte, la idea es convertir a Argentina en un hub educativo, trayendo profesores de países top, Finlandia, Canadá, etc., para formar docentes argentinos, trabajar con traductores, crear escuelas públicas modernizadas, pilotear y escalar lo que funciona, no se reemplaza al docente argentino, se lo eleva. Y acá volvemos de vuelta con el tema del choque de culturas. Si querés llevar una profesora o maestra de primaria de Finlandia a un colegio público de La Matanza, le vas a terminar dando un brote psicótico. Lo mejor sería primero implementarlo en los lugares más desarrollados para poder comenzar a formar una doctrina eficiente que luego se pueda comenzar a aplicar en el resto del país, porque lo que necesitamos no son solo profesores y maestros calificados, sino también toda una reforma de sistema educativo. Menos horas de colegio, mejor distribución de las materias y ahora sí, podríamos aplicar algo muy similar a lo que hace el Estado japonés que es que, en primaria, los chicos tienen materias específicas y con mayor jerarquía sobre valores, cultura, respeto, modales y cómo prepararse para la adolescencia.
Quizás y solo quizás así podríamos tener una posibilidad de mejorar a largo plazo la vida de los argentinos, porque la base principal que sostiene a los países desarrollados es un modelo educacional que prepare a la gente para ser innovadores, respetuosos, independientes e inteligentes. Sobre industria y mundo, mano favorece a la industria nacional por ideología, ni entrega el país, busca convivencia real entre industria nacional y extranjera, con reglas iguales, competencia, transferencia tecnológica y asociaciones estratégicas. La industria local se fortalece compitiendo, no encerrándose. Ah, mi favorito, esto es algo que coincido casi por completo por él y es que la industria nacional tiene que competir sí o sí contra las extranjeras de la manera más libre posible. Es decir, sin arrancarles tarifas ni impuestos que entorpezcan los precios reales que llegan al consumidor final. Lo que él plantea es un modelo económico con buen historial, el ordoliberalismo, y permíteme explicarlo. Se basa en una rama del liberalismo de mercado que se aproxima mucho al socioliberalismo, ya que remarca de que el Estado no tiene que intervenir activamente en el mercado, pero que también admite de que el mercado por sí solo se termina enviciando y corrompiendo por la mentalidad humana, es decir, que por sí solo el mercado lleva a oligarquías, monopolios o abusos de poder. Por lo tanto, el Estado, en vez de imponer sanciones económicas, decide funcionar como un árbitro mediante un sistema legal que permite el libre mercado, pero a su vez una serie de obligaciones tanto para la industria nacional como extranjera, como leyes antimonopolios y reglamentos estrictos por abuso de posición superior que permitan que la competencia sea justa e igualitaria para ambos bandos del mercado. Un ejemplo en el que se puede aplicar el ordoliberalismo es como ocurre con Walmart, quienes para integrarse en un pueblo o ciudad nueva, baja los precios de todos sus productos pero a niveles abusivos, es decir, precios más bajos que su valor real de mercado, incluso llegando a tener pérdidas, pero como Walmart es una empresa mundial con miles de millones de reservas, se puede permitir perder unos miles de dólares, volviendo imposible la competencia ya que sus rivales no pueden permitirse bajar tanto los precios, provocando que se fundan y luego Walmart vuelva a subir los precios a su estándar. Acá podría actuar el Estado, sancionando una ley que prohíba la modificación de precios por mala fe o que se permita pero por un tiempo muy limitado para también darle posibilidades a las empresas de poder establecerse. El Estado no le pone impuestos a nadie, ni subsidios, sino que regula la legalidad de las acciones de las empresas privadas y públicas para hacer la competencia lo más limpia y sana posible. Este modelo de economía se aplicó especialmente en la Alemania federal durante los 50 hasta los 90 luego de la Segunda Guerra Mundial. El ordoliberalismo fue el autor del milagro económico que vivió ese lado de Alemania en comparación a su contraparte socialista, el cual terminó cayendo porque poco a poco rotaron a una intervención activa del mercado, provocando gastos, inflación y luego una crisis económica. En seguridad y espacio público, MA es claro, no se juzga quién sos, sino qué haces, reglas claras, multas reales por basura, vandalismo y desorden, intervención rápida y proporcional, sin criminalizar la pobreza ni romantizar el caos. Orden no es autoritarismo, es respeto mutuo. El choque cultural vuelve a surgir en este tema. Es un gran norte para tener una sociedad estable, pacífica y productiva, pero para eso seguramente se requieran de generaciones de educación constante y seguramente algo de tensión, ya que la criminalidad no profesional, es decir, los afanos de carteras, los motochoros y los asaltos a la luz del día, son el pan de cada día en los barrios más marginales del país, en especial en las villas, donde la policía llega a ser mucho más violenta con la gente y ya tenemos entre la población general de que un turro o la gente de barrio o villa son, por lo general, chorros, alborotadores e irrespetuosos, cosa que lamentablemente no está muy lejos de la realidad. Prácticamente tendríamos que eliminar la cultura tumbera de nuestra tierra, y es algo que con violencia o un proceso rápido no va a funcionar. Va de mano con la educación que estaba planteando recién, el respeto, la caballerosidad, el no a los vicios y los valores tradicionales se tienen que inculcar desde chiquitos para que tengan efectos a futuro, porque la educación no es solamente responsabilidad de los colegios, sino y especialmente es responsabilidad de los padres de los chicos, quienes le permiten que se conviertan en ese tipo de personas. Seguramente es algo que tome generaciones y requiera de constancia del gobierno y seguramente, mucha plata. Pero a largo plazo sería una ganancia invaluable poder educar a la chusma del país. Y bueno, yo le dije exactamente lo que anduve diciendo en cada una de las pausas, lo cual se tomó muy bueno, debido a que me siguió fundamentando aún más su proyecto.
ya que prácticamente había intentado rehacer MA, siguiendo mis consejos pero sin alterar su base, por lo tanto se podía decir que indirectamente, terminé participando en el proyecto otorgando un punto de vista algo más realista y sociológico. Y antes de que la gente intente criticarlo o objetar de que el texto parece hecho mediante inteligencia artificial, primero quiero decir que no tiene nada de malo utilizar asistencia de terceros para poder desarrollar un texto siempre y cuando la base, ideas principales y la columna vertebral de la idea sean ideas del cerebro humano y que haya usado la inteligencia artificial para únicamente alargar el texto y volverlo más fácil de leer. No tiene nada de malo utilizar la IA para hacer tus primeros textos o guiones. De hecho, yo lo hacía en mis primeros posts por allá en 2024, pero también recomiendo ir despegándose de esa dependencia, ya que la humanidad en los textos generan mucha más credibilidad, entendimiento y muchas veces la IA no suele explicar del todo la idea original, además de que escribir mejora muchísimo la capacidad cognitiva, la absorción de ideas y el tiempo de atención promedio. Así que con eso ya dicho. Reanudamos con el análisis. Desde el inicio, MA no parte de una ideología cerrada, sino de comparar sistemas reales que funcionan y entender qué patrones institucionales, culturales y políticos se repiten. MA surge primero como marco de ideas, después como proyecto de poder y finalmente como estrategia de largo plazo, no como vehículo electoral inmediato. ¿En qué se inspira MA? MA se inspira principalmente en dos tradiciones exitosas, adaptadas a la realidad argentina, a países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, de ahí toma, estados fuertes pero extremadamente eficientes, meritocracia estricta en el sector público, educación como eje central del ascenso social, alta transparencia y castigo real a la corrupción, federalismo con reglas claras y control. Servicios públicos que funcionan y generan legitimidad en los países nórdicos, el Estado no es botín político, es una máquina de provisión de bienestar bien diseñada. B. Japón de Japón MA toma, planificación de largo plazo, 20-30 años, cultura del esfuerzo, la excelencia y la disciplina, respeto por las instituciones, Estado coordinador del desarrollo. No improvisado, orgullo nacional por hacer bien las cosas. Japón demuestra que no hace falta abundancia extrema de recursos, sino orden, continuidad y coordinación. MA combina eficiencia nórdica más disciplina japonesa, aplicadas a un país caótico y desigual como Argentina. ¿Qué no es MA? MA define con claridad sus límites, no es socialismo clásico, no es liberalismo extremo, no es populismo, no es tecnocracia fría, no es ajuste ciego. MA no cree que el mercado arregle todo solo, ni que el Estado sea la solución automática, cree en incentivos bien diseñados, reglas claras y evaluación constante. A ver, es prácticamente decir estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Pero hay que ser realistas, yo ya he explicado cómo funciona la coparticipación actual en la Argentina y el mambo que es, fue y será intentar modernizarla. El federalismo en el que vivimos es prácticamente de cartón ya que todo el poder se sigue centrando en Capital Federal y las ideas que propones se vuelven algo redundantes, que lo que dijiste antes y prácticamente solo ocurriría en casos donde absolutamente todos los partidos o al menos un 70% de los representantes de la nación se pongan de acuerdo para dejar sus artimañas y comenzar a hacer lo que deberían hacer. Personalmente no soy muy fan de las tecnocracias, únicamente en el Victoria 3 ya que precisamente el pueblo argentino tiene demasiado carácter como para ser gestionada por gente que no elige, pero lo que sí puedo proponer es que se necesiten requisitos técnicos para ser funcionario público, como títulos universitarios, carreras de grado o experiencia efectiva previa en puestos menores, para evitar que sigan entrando completos imbéciles a la Casa Rosada. Para resumir todo lo que dije, es buena idea como para un concepto final de un Estado a punto de consolidarse, pero para la situación en la que nos encontramos es prácticamente imposible. Ya por el mero hecho de estar obligado a reformar la Constitución entera para comenzar el proceso, es necesario un concilio político que no existe desde 1994, incluso más, ya que seguramente si más se convierte en un partido político las fuerzas opositoras buscarán meter su mano o firma en el proyecto y forzarían a modificar, eliminar o agregar propuestas que podrían desviar el objetivo de la reforma. El núcleo del proyecto, el corazón de MA es rediseñar las reglas del sistema argentino, no cambiar personas.
Sus ejes centrales son Estado eficiente, profesional y digital, educación como motor real de movilidad social, federalismo con responsabilidad y resultados, economía moderna, productiva y exportadora, tecnología como herramienta anticorrupción, seguridad basada en datos y prevención, meritocracia con contención social, no darwinismo, federalismo fiscal condicionado. Punto clave. MA plantea que el principal problema argentino no es el federalismo, sino cómo se financia. Hoy, las provincias reciben dinero sin rendir cuentas, se financia lealtad política, no buena gestión, se perpetúan feudos y atraso. MA propone federalismo fiscal condicionado, transferencias atadas a resultados medibles, educación, digitalización, empleo formal, auditoría transparente, incentivos positivos, no castigo arbitrario. No se trata de ahogar provincias, sino de cambiar el incentivo, gestionar bien deja de ser opcional. En esta te voy a dar la derecha ya que tienes una buena base para modernizar al Estado argentino sin necesidad de agigantarlo tanto. La virtualización del Estado o mejor dicho, de los trámites gubernamentales es un arma de doble filo ya que sí o sí va a requerir una inversión muy fuerte y necesitaríamos expertos en sistemas, recopilación de datos y ciberseguridad ya que guardar o hacer procesos gubernamentales en el Internet puede tentar a muchos ladrones y hackers a poner a prueba, por decirlo de manera suave, nuestras defensas online, y con eso apenas nos estamos asegurando un mínimo grado de éxito. Hay ejemplos como el gobierno de Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes gastan cientos de millones de dólares en ciberseguridad y firewall solo para que un gordito de 4chan termine vulnerando todas sus bases de datos en 20 minutos. La idea es muy buena, pero lo dejaría para trámites muy simples, que no comprometan la privacidad de los datos sensibles de las personas o el gobierno. De otra forma, que no exista una nube donde se almacenen los datos, sino archivos físicos en bóvedas donde solo el gobierno pueda llegar. Sobre el tema de la coparticipación, volvemos a lo dije antes. Tratar de hacer la ley que queremos dictar desde 1994 es como esperar un milagro, puede que se alineen los astros, los planetas y las coincidencias, pero decirle a un funcionario que tiene que resignar poderes para el bienestar de los demás es como esperar a que tu jefe te dé un franco un lunes por la mañana. Vamos a intentar ser positivos y en un caso hipotético, logramos que la ley se comience a escribir. Es muy difícil tratar de darle un equilibrio perfecto a las provincias ya que muchas generan como gastan mucho dinero, pero lo más viable sería que el órgano fiscal que obligatoriamente se tiene que crear según el artículo 74 inciso 2 de nuestra Constitución sea aquella la provincia que dependiendo la situación económica, desigualdad y necesidad de desarrollo sea la que más dinero reciba por un tiempo limitado, tratando de buscar un equilibrio general entre las ganancias y gastos de las demás provincias sin sacrificar sus ingresos en mantener a otras, buscando como proyecto principal desarrollar el norte del país y federalizar el sur para atraer más población. Educación como prioridad absoluta. La educación es el eje más sólido y viable de MA. Propuestas centrales, bachiller prime, educación secundaria de excelencia, exigente y prestigiosa, becas maestras argentinas, atraer y premiar a los mejores docentes, autonomía escolar con evaluación, vinculación educación producción, educación técnica y científica como estatus social. MA busca que estudiar bien vuelva a ser un orgullo, como lo fue en otras épocas. Implementación gradual y pilotos regionales. Uno de los mayores avances de MA es abandonar la idea de reforma total inmediata. MA propone pilotos regionales, provincias y ciudades con condiciones favorables, escalar solo lo que funciona, evidencia empírica antes de expandir. Ejemplos naturales, Cava, Córdoba, Mendoza. Contención social y realismo político. MA reconoce algo clave, toda modernización genera ganadores y perdedores. Por eso incorpora subsidios focalizados temporales, reentrenamiento laboral, redes de contención, diálogo selectivo con sindicatos modernos. No se idealiza el conflicto social ni se lo ignora. A ver, vamos por partes. Primero, lo más obvio. La educación es la base de todo país desarrollado y me gustan ciertos enfoques que mencionas como las becas maestras. Pero siento que apuntar la educación únicamente hacia la producción es un error a largo plazo. Verás, desde mi punto de vista, existen 5 trabajos fundamentales a la hora de forjar una nación fuerte. Los militares, quienes se encargan de defender nuestro territorio, políticas, intereses y soberanía. Ahí entran los policías y los militares de las Fuerzas Armadas, que en el contexto geopolítico actual
Una fuerza militar fuerte te da más influencia que la diplomacia pura. Los médicos, quienes se encargan de la salud, el cuidado y el control del bienestar humano, ahí entra toda la medicina en general, ya que son ellos la primera línea de frente a la hora de combatir plagas, pestes y es uno de los trabajos más mentalmente exigentes. De esas carreras que uno jamás termina de aprender. Los maestros, la base del desarrollo de un país. Un maestro durante sus 25 años de servicio puede influir en la vida de más de 3.000 personas, son quienes forman a nuestros hijos y a nosotros durante nuestro desarrollo, quienes nos enseñan lo básico de la educación y más de una vez es el profesor quien se vuelve una figura o modelo a seguir del estudiante ya que su compañía, bondad y labor lo ayudan a ser alguien cercano a sus estudiantes. Un buen profesor puede cambiar muchas vidas. El obrero, la mano de obra es sin duda la clase de trabajo más subestimada, son muchos, los que peor son tratados, los que menos son pagados y los que más son vulnerados. Aprender a protegerlos y garantizarles una vida digna, posibilidad de progresar sin tener que desequilibrar la balanza entre empleador y empleado es una de las bases fundamentales de una sociedad estable, ya que prácticamente son ellos los que construyen las paredes y pilares que forjan a una nación. Los científicos, la base de la innovación y aquí entran todas las ramas de la ingeniería, ciencias y matemáticas, porque son ellos los que hacen que un país progrese. Desde un jurista hasta un ingeniero en química, ellos son los que llevan el conocimiento y la tecnología hacia nuevos horizontes, y sin una ciencia estructurada un país jamás podrá competir con sus vecinos por la innovación. Los voluntarios son los que trabajan y dan su vida por sus vecinos, por sus amigos, por su patria y de manera desinteresada. Ahí se encuentran policías, bomberos, médicos y todo aquel dispuesto a dar su granito de arena por una causa superior, son la primera línea de defensa contra los desastres naturales y artificiales, los que refuerzan ejércitos, los que combaten contra las llamas en los incendios, los que suelen dar su vida por la patria. Sin falta tan solo uno de estas personas, una sociedad no sería funcional o no tendría un futuro próspero a largo plazo. ¿Pero qué tiene que ver esto con su plan de educación? Que al basarse únicamente en la producción, solo estaría generando mano de obra, trabajadores y productividad económica, pero estaría dejando de lado la innovación de lado. Argentina ya cuenta como tal con todos los trabajos que yo conté posteriormente y tiene los medios de producción necesarios para generar dinero, pero lo que necesita realmente es un modelo educativo refinado en explotar esos métodos de producción, llevar al límite las ciencias y comenzar a enfocarse las vocaciones y aspiraciones de los estudiantes, algo que le permita al chico poder llevar al máximo su curiosidad y conocimiento para crear más ciencia y tecnología, no solo para mejorar la economía, sino también para mantener el prestigio que más desea conseguir con su estructura educativa. Eso sí, me gusta mucho ese programa de pilotos en las provincias más desarrolladas del país, para poner a prueba este modelo y comenzar a experimentar en los lugares más desarrollados. No solo me hiciste caso con lo que te dije antes, sino que incluso lo mejoraste, ya que luego de implementar los pilotos durante unos años en las provincias, se pueden usar sus datos para perfeccionar el modelo y volverlo compatible con las provincias menos desarrolladas. Solo veo un obstáculo y es que se requiere de sí o sí el permiso de las provincias para implementar los pilotos, pero haré de cuenta de que eso no es un problema. Pero lo más importante es que el proyecto se comenzó a añadir a la realidad, ya que es obvio que todos estos recortes y facilidades en los trámites, en el Estado y la administración, va a traer en consecuencia que mucha gente estatal pierda su empleo. Poder recapacitarlos y subsidiarlos durante unos meses hasta que puedan encontrar un lugar donde pueda seguir ejerciendo su labor es vital no solo para la reestructuración del Estado, sino también para la opinión pública, ya que eso es precisamente un error que está cometiendo el oficialismo mientras yo hago este video, donde miles de personas perdieron su trabajo debido a los recortes estatales. Eso genera indignación pública y le quitas muchas posibilidades a las personas honestas que de verdad necesitaban su puesto en la AFIP para subsistir. Pensar que todo el mundo es un ñoqui del Estado está mal, como también pensar que todos los que están ahí son pancitos, pero a la hora de recortar el Estado, los verdaderos ñoquis son los que menos les afectan esos recortes y el trabajador común es quien recibe todo el golpe. Poder modernizar los sindicatos y llevar a un concilio estatal con ellos es un tremendo acierto, no solo trae estabilidad política sino que también mejora la relación entre el Estado y el trabajador, mejorando la logística y las relaciones laborales cuando la administración es eficiente y las ideologías no chocan con el gobierno de turno. Narrativa y cultura, aprendizaje clave. MA entendió que la tecnocracia sola no gobierna.
Por eso suma, relato emocional, orgullo, futuro, progreso, historias reales, no solo estadísticas, educación y trabajo como héroes del relato, identidad nacional asociada a hacer las cosas bien. O sea, acá no tengo mucho que decir más que un bien. Quizás pueda agregar que soy fan de las tecnocracias, pero eso ya lo dije antes. Ruta política y correcciones recientes. MA pasó de ser un plan ingenuo a reconocer la teoría del poder. Hoy acepta que gobernar requiere poder territorial, las coaliciones deben ser mínimas y claras, no se puede prometer lo constitucionalmente imposible, el timeline debe ser flexible ante crisis. Se corrigió la idea de 3 mandatos consecutivos, constitucionalmente inviable, el exceso de optimismo temporal, la subestimación del poder de gobernadores y sindicatos. Estado actual de MA. Hoy MA es intelectualmente sólido, técnicamente viable, políticamente más realista, aún en construcción estratégica. Tiene una tensión central aún abierta, movimiento intelectual de largo plazo o proyecto directo de poder. Resolver eso define el próximo salto. Modernización avanzada. MA propone un modelo mixto, realista y funcional. 70% capitalismo, 30% Estado social inteligente. No es un eslogan, es una arquitectura de poder económico y social. El 70% capitalismo fuerte, competitivo y moderno. MA cree que la riqueza primero se crea, no se reparte. Ese 70% implica mercado abierto y competitivo, incentivos a la inversión y al emprendimiento, respeto absoluto a la propiedad privada, exportaciones como motor de crecimiento, pymes y empresas como generadoras de empleo real, innovación, tecnología y productividad, meritocracia, el que se esfuerza y produce, progresa. Sin capitalismo dinámico, no hay recursos para nada. El 30%, Estado social chico, eficiente y estratégico. MA no propone un Estado grande, lento ni clientelar, propone un Estado chico pero poderoso en lo que importa. Ese 30% se enfoca en educación pública de excelencia, salud básica universal y eficiente, seguridad moderna basada en datos, infraestructura clave, contención social focalizada, no planes eternos, regulación inteligente donde el mercado falla. No es asistencialismo, es inversión social con retorno. ¿Cómo es el Estado que propone MA? MA define al Estado con 4 características innegociables. 1. Chico, menos estructuras redundantes, menos cargos políticos, menos burocracia inútil. 2. Eficiente gestión profesional, evaluación por resultados, premios al buen desempeño, castigo real al mal funcionario. 3. Transparente, compras públicas abiertas, datos accesibles, auditoría constante, corrupción difícil, no rentable. 4. Digital, trámites online, interoperabilidad entre agencias, menos contacto humano igual a menos coima. Estado rápido, claro y controlable. Porque no es socialismo ni liberalismo extremo. No es socialismo porque no ahoga al sector privado ni cree que el Estado deba manejar la economía. No es liberalismo salvaje porque entiende que sin educación, orden y redes básicas, el mercado genera exclusión. MA toma lo que funciona de cada modelo y descarta lo dogmático. En una frase, fácil de entender, MA cree en un país donde el mercado corre libre, y el Estado se asegura de que nadie quede tirado y que las reglas se cumplan. Capitalismo para crecer, Estado inteligente para ordenar. El corazón del proyecto es un cambio institucional fuerte, pasar del presidencialismo argentino hiperpersonalista a un sistema mixto, un presidente que marque el rumbo estratégico, seguridad política exterior, grandes reformas, y un primer ministro jefe de gobierno que gestione el día a día, con ministros técnicos, objetivos medibles y rendición de cuentas real, menos show político, más gestión profesional. Si la gestión falla, se cambia sin crisis. Ay, qué lindo es cuando la gente abraza el ordoliberalismo. Poco a poco mi plan de manipular a mis videntes con vídeos junto a un creador de contenido interactivo y carismático para adoctrinar a la gente y poco a poco formar una revolución a gran escala que termine uniendo el planeta en una gran nación cosmopolitista como la Supertierra y esparcir racismo intergaláctico está dando poco a poco sus frutos. Me pone muy feliz no solo poder participar en el desarrollo de la idea de Ma, sino que también me alegra mucho más que hayan confiado en mí para poder analizarla. Es todo un honor poder ser analista no solo de sus maravillosas ideas, sino también de sus mejoras. Ojalá y ese proyecto tenga futuro, porque apunta para algo saludable para nuestro país. Quizás la forma de gobierno tecnocrática no me convence del todo, pero eso es solo una parte de todo el manifiesto que me mandaron, pulieron y perfeccionaron.
Por favor, no se queden únicamente con mi opinión, busquen a más gente, más perspectivas, más puntos de vista y otras voces que los puedan ayudar. Para cualquier otra cosa pueden mandarlo al servidor de Discord que estoy abriendo desde ya hace unos días. Espero que hayan disfrutado el análisis de un modelo de gobierno que es un sólido 9/10. Los veré muy pronto, aquí me despido. Bien.